esto. Además, ven que la demostración, a ver, Naidi, ¿en qué sentido va? ¿Es un sí y solo sí o es una sola implicación? Es una sola implicación. Exacto, ¿no? Suponiendo lo del lado izquierdo, eso debe implicar lo del lado derecho. Es decir, la implicación debe ir en este sentido, ¿no? Así. Acá está la hipótesis y aquí está la conclusión, que ese conjunto de vectores de V1 hasta VR es una base, es la conclusión. A ver, entonces empiecen a comentar, a buscar un poquito las ideas y ahorita vamos revisando, por favor. Tomen su cuaderno, empiecen a bosquejar, a hacer análisis. Recuerden que lo importante en esto de las demostraciones es que vayan ensayando, o sea, hagan una primera propuesta. Primero debe estar muy claro cuál es la hipótesis o cuáles son las hipótesis del teorema y cuál es la conclusión. Junto con eso, hay que ver si es una implicación en un solo sentido o es una doble implicación. Si va como este teorema en el sentido de que la hipótesis implica la conclusión o es una implicación en ambos sentidos, ¿no? De izquierda a derecha y derecha a izquierda, ¿no? Y se pueden equivocar en un momento dado, pero lo importante es ir analizando, ir revisando para que vayan haciendo una primera aproximación, una mejor aproximación, hasta que ya tengan las ideas en forma concluyente y ir trabajando y haciendo el análisis completo. Entonces es muy importante, agarren su cuaderno, sus hojas de trabajo y escriban, ¿no? Empiecen a analizar.
¿Sugerencias, Hasem? ¿Alguna idea para la demostración de este teorema? Hasem, Josué Varela, Josué, algunas o alguien que quisiera opinar. Omar, ¿alguna sugerencia? Omar, alguien que quisiera hacer un comentario. Santiago, ajá, por ejemplo, a ver, Francisco, ajá, 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 como para empezar a plantearlo. Mira, Francisco, también algo importante es, ¿qué es lo que hay que demostrar que es una base? A ver, un segundo. Este conjunto de vectores V1, V2, VR, base de Vn, o este de V1, V2 hasta Vn. Estoy hablando en forma entrecomillada, ¿no? De acuerdo a esto, ¿qué es lo que en sentido estricto hay que demostrar que es una base, Francisco? ¿Cuál es? Hasta VR, ¿no? Con las restricciones previas que se han comentado, ¿no? Ok.
Entonces, ¿y cómo se demuestra en general que un conjunto de vectores es una base? Por definición, lo dijo Naidi. A ver, Naidi, ¿puedes recordar cómo se demuestra que cuando un conjunto de vectores es una base? Cuando el conjunto es linealmente independiente y genera el espacio vectorial. Ajá. ¿Cómo ven si empezamos para ver si este conjunto de vectores, bueno, hay que analizarlo, a ver si genera al espacio vectorial V, ¿no? Es una de las condiciones que había que checar, ¿o no? Ah, ok. Entonces vamos a partir este de aquí. Este es el mismo, la misma nota de allá, nada más que digamos, aquí está digamos, el tal cual de colores. Y luego el otro viene siendo como una copia, ¿bien? Está el primer PDF. Y, y aquí lo que se le está agregando es las ideas de la demostración, ¿no? Las ideas de la demostración, ¿no? Observen que este es el teorema, ¿no? De referencia. Léanlo. Entonces, dado que queremos demostrar que este conjunto, es una base de ese espacio vectorial V, entonces una de las cuestiones que hay que ir dando la argumentación es que ese conjunto de vectores, este conjunto de vectores, pues generan al espacio vectorial. Generan al espacio vectorial. Entonces, argumentamos eso, demostremos primero que uno de los vectores V de I, con I mayor o igual a R, sea nuestra idea básica, ¿no? Tenemos, en general, aquí vamos a tener el vector V de R, y hay una posibilidad incluso que la R llegara a ser igual a N, ¿no? Pero en general, pues, digamos, van a tener el caso cuando R, o sea, van a tener otros casos donde R, pues no sea necesariamente la N, ¿no? Y van a pedir, digamos, van a tener, si lo suponemos en una posición, digamos, ubicada en esta parte, aquí hay más vectores, más vectores, más vectores, vamos a tener, digamos, estos que están aquí, que van a tener la condición de que, por ejemplo, este que esté en este lugar, va a ser el vector V de I, y ese índice I, pues le pedimos que sea mayor a R, ¿no? Mayor a este R que está acá. Entonces, demostremos primero que uno de los V de I para I estrictamente mayor a R, es una combinación lineal de estos de acá. O sea, cada uno de los que están, digamos, de aquí para acá, se puede escribir como una combinación lineal de estos. Hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como hipótesis? Omar, ¿nos puedes mencionar cuál es la hipótesis o cuáles son las hipótesis de este teorema? Omar. O- Sí, un poquito más fuerte, por favor, de la voz. ¿Ya me escucha bien? Ya soy mejor. Bueno, que tenemos un conjunto de generadores de un conjunto de espacio Ah, vectorial. ajá. Ese conjunto es V1, V2 hasta Vn. Y bueno, tenemos que ese conjunto es un subconjunto máximo de elementos que es linealmente Ah, independiente. ahí hay que tener, digamos, un poquito de precaución, porque fíjate que lo que es un conjunto de generadores es todo el conjunto desde V1, V2 hasta Vn. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Hasta Vn, generadores del espacio vectorial. Pero, además de eso, el conjunto de vectores desde V1, V2 hasta Vr, ¿qué es? es subconjunto máximo de elementos linealmente independientes. Ajá, pero hasta VdR, ¿no? Sí, ¿Mm?
Ok. Entonces, dado que este conjunto de elementos de V1, V2 hasta VR es un conjunto máximo linealmente, un conjunto máximo de elementos linealmente independientes, ¿qué significa si a estos vectores V1, V2, VR le agregan uno más que esté adelante de esos R's, ¿no? Que esté adelante de este VR de aquí? Lo agregamos, ¿no? Tenemos el primero, el segundo, hasta el R, de esos conjunto máximo de elementos linealmente independientes, hasta R, ¿no? Y le agregamos uno más. Al agregar uno más, ¿eso qué significaría, Omar? En cuanto al conjunto de vectores V1, V2, VR y el otro que agregamos. Sí, ¿Serán bueno, linealmente independientes o linealmente dependientes? ¿Qué opinas, Omar? si consideramos este VI, bueno, este VI no, es linealmente Sí, te escuchas, pero bueno, yo por lo menos escucho bajito la voz, un poquito más fuerte, por favor. Es que creo que es mi mic. A ver, ahí Ah, sí ya. sí, a ver, sí, Sí, es que no, yo lo tengo como que que, cambiar. o sea, sí, bueno, por lo menos sí te escucho, pero bajita la voz, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de hablar más fuerte. Sí, Ah, bueno, es por favor. si consideramos hasta VI, ya se vuelve el conjunto linealmente dependiente. Ok, hasta ahí, ¿no? Ajá, entonces se vuelve linealmente independiente, ¿no? ¿Eso qué significaría, Omar, en cuanto al coeficiente? Teníamos los coeficientes C1, C2 hasta CR, ¿no? Asociados a esos vectores que sabemos que eran linealmente independientes. Digamos, ¿eso qué significaría en cuanto al coeficiente A? ¿Será igual a cero, diferente a cero? ¿Qué opinas? Mm, Pues tendría que ser diferente de cero, ¿no? Ajá, sí, justamente diferente a cero por lo que estamos comentando aquí. La idea es, ya que de otra manera, si no fuera así, tendríamos una relación de dependencia lineal entre esos vectores, pero dado que es un conjunto máximo de vectores linealmente dependientes, pues los coeficientes C1, C2, CR, ¿cómo tendría que ser, Omar? Para que ese conjunto de vectores fuera linealmente independientes, pero Igual es a esos, cero. digamos. ¿Cómo? Igual es a cero. Ajá, sí, entonces no le queda de otra, a ver, permítanme un segundo. A ver, sigan el análisis, por favor. Sigan el análisis.
Estamos teniendo una llamada de un profesor de la escuela sobre cuestiones académicas. Bueno, a ver. Ok, Omar, entonces ¿estás de acuerdo que, digamos, este análisis, digamos, requiere tener A diferente a cero, Omar? Sí. Sí. Ok, ajá. Entonces, digamos, al hacer esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que A diferente a cero, entonces lo que podrían hacer es multiplicar el lado izquierdo por 1 entre A, dado que A es diferente a cero, lo pueden hacer, pero si multiplican el lado izquierdo por 1 entre A, también deben de multiplicar el lado derecho. Y la igualdad se tiene que seguir preservando. Entonces, hacen eso, aquí les queda C1 entre A, C2 entre A, CR entre A, aquí la A entre A es 1, aquí les queda 0 entre A, pues es 0, y entonces les queda este 1 BDI, de este lado con signo positivo, y todos esos términos, estos los pasan del lado, o sea, digamos, suman los negativos en ambos lados, en la forma práctica es cuando dicen que despejan, y les queda esto, ¿no? Les queda esa expresión que está ahí. ¿Eso qué significaría, Francisco? Vean, les queda C1 entre A, C2 entre A, negativo, CR entre A, negativo, y aquí les queda igual a B de ahí, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí, ¿qué significa, Francisco? ¿O alguien que quiera opinar? Que el vector BI se puede escribir como combinación lineal de el conjunto de vectores desde B1 hasta BR. Los cuales, esos desde B1 hasta BR son linealmente independientes, ¿verdad, Naide? Sí, Ajá, ok. Entonces, cualquier vector V de I, para los que sean con índice I mayor a R, se escribe como una combinación lineal de V1, V2, VR. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ok. Dice, ahora consideramos un vector V del espacio vectorial V. Un vector V. Entonces, ¿por qué afirmamos que existen escalares A1, A2, AN, de tal forma que ese vector se puede escribir como esa combinación lineal de esos n vectores? Naide, ¿alguna sugerencia o por qué se puede escribir eso? ¿Por qué se escribe así? bueno, porque ese primeramente es un conjunto que es linealmente dependiente, pero sobre todo porque al principio se menciona que genera al espacio Ajá. vectorial ¿Y cuál es el que genera el espacio vectorial? V1, V1 hasta Vn. ajá, hasta Vn. La hipótesis es que ese conjunto de n vectores, Neidi, ¿estás de acuerdo? Ese es el conjunto generador del espacio vectorial, ¿no? Sí, Los n vectores, ¿no? ¿Sí? Por eso nos garantiza que ¿qué va a haber? Pues escalares, escalar A1, A2 hasta n, de tal forma que ese vector V, cualquiera se puede escribir como esa combinación lineal, ¿no? sí, ¿De acuerdo, Naidi? sí. Básicamente fue lo que comentaste, ¿no? Ok. Y luego, a ver qué hacemos con eso. A ver, piénsele. ¿Qué hacemos con eso?
Profesor, tengo una duda. ¿Perdón? Tengo una duda. Sí, Abajo Omar. dice, con lo cual se demuestra que BI es una combinación lineal de B1 hasta Bn o Br. Ah, no, hasta BR, porque fíjate, a ver, ¿estás de acuerdo en esta expresión? Que esos que están en color verde, más un vector más que esté adelante de ese índice, con índice I mayor a R, igual a cero, tendríamos que ahora ese conjunto de vectores de V1, V2, VR, VI de I, ese es el que es linealmente dependiente, ¿estás de acuerdo, Omar? Sí. Ajá. Entonces, nada más es, digamos, así de entrada le agregas un solo vector más y ya con ese vector más, ese conjunto de vectores es linealmente dependiente y tenemos que para los índices I mayores a R, es decir, todos los vectores que estén después del R, por ejemplo, el R más 1 tiene un índice I mayor a R, el R más 2 I mayor a R, etcétera, hasta llegar acá, ¿no? Todos esos vectores que están aquí, ¿cómo se pueden escribir, Omar? Como una combinación lineal de ¿qué? Eh, eh, V1, V2, ¿hasta dónde, Omar? Fíjate aquí, en esta parte de aquí. sí, hasta VR. Ajá. Entonces, ¿eso contestaría la pregunta? Sí, bueno, es que me confundí un poco porque hasta abajo parece una N. Ah, sí, sí, pero observa, ¿te refieres aquí? No, arriba. ¿Dónde? Casi, bueno, al final de la hoja que está mostrando. Siento un Ah, poco. pero es aquí, ¿cómo se llama? Como una SR, pero ya con el lápiz, o sea, es R, así, ya con el lápiz como que quedó, se vio el trazo. Es que aquí en el PDF como que de repente se amplifica más lo visible, ¿no? Sí, 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 Ajá, entonces ya quedó más claro. pero es aquí, ¿no? Lo otro es como la tasa que en hoja física no se ve, pero aquí sí se vio, ¿no? En el Sí. PDF amplificado, ¿no? Ok. A ver, entonces, a ver, analiza a ver qué continúa, qué sigue en esto, ¿no? A ver, entonces recuerden, tomen su lápiz y continúen su lápiz, su pluma y continúen el análisis a partir de esa parte, ¿no?
¿Alguna sugerencia o comentario? ¿Alguien que tenga una idea de cómo seguirle? Ander, ¿alguna posible sugerencia, Ander? A ver, vean. Aquí, a ver, nuevamente, a ver, Diego, ¿por qué podemos escribir un vector V, o sea, tomamos un vector V de este espacio vectorial, V mayúscula, y entonces, ¿por qué la afirmación de que existen escalares o números A1, A2, AN, tales que ese vector es V se puede escribir así? ¿Por qué es cómo aseguramos esto, Diego? Por la definición de combinación lineal. Está relacionado esa definición de combinación lineal con el hecho de que por hipótesis el conjunto de vectores V1, V2 y Vn, ¿qué son? Un conjunto de generadores. Del espacio vectorial, ¿no? V. Eso quiere decir que cualquier vector de ahí lo van a poder expresar como ¿qué? Como una combinación lineal de esos n vectores, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. El primero, del, del primero, del segundo, del enésimo, ¿no? Por esa razón, eso nos ha dado que ese conjunto de vectores es un generador del espacio vectorial, eso nos garantiza la existencia de A1, A2, AN. Pero, por ejemplo, aquí vamos a tener el vector VDR multiplicado por el ADR, ¿no? Y después de eso, van a seguir otros vectores, ADI, VDI, más hasta en general llegar a este, ¿no? Con la condición de que I es mayor a R. ¿Estarías de acuerdo, Diego, en esa observación, en ese comentario? Sí, profe. Ok, entonces mira, lo que vamos a hacer ahora es este vector V1 lo vamos a expresar en términos de ¿qué? A ver, ese no, digamos más bien los de aquí, los de este en adelante, del R en adelante, para los I mayores que
R, ¿no? Digamos, a partir de este en adelante, los que siguen, por ejemplo, este de aquí, el V de ahí, lo vamos a expresar en términos de ¿qué, Diego? En términos de una combinación lineal de ¿cuáles vectores? De estos, ¿no? Del V1, V2, VR, eso es el VDI, el que viene siendo este VDI que va a ir en este lugar, digamos, aquí después del VDR, ¿no? Y luego el que le sigue al I más 1, que cumple obviamente la condición que I más 1 es mayor a R, ese vector lo expresan en términos de qué otra vez, Diego, en términos de qué. De Otra BI, vez en términos, ¿cómo? de BI, ¿no? Ese VDI lo expresa, bueno, sí, te refieres a expresarlo en términos de VDI, pero VDI es una combinación lineal asociada a los vectores V1, V2 hasta VDR, ¿no? Y lo que va pasando es que, digamos, en general, al ir cambiando para el vector I, para el I más 1, para el I más 2, ¿qué va pasando con esos coeficientes? No van a ser en general igual, van cambiando, pero lo importante es que los coeficientes ahí van a estar, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es esto que se está comentando aquí. En esta expresión 2 asteriscos se puede reemplazar cada uno de los VDI, ahí mayor que R, por una combinación lineal de estos vectores. ¿Estás de acuerdo en esa afirmación, Diego? Para los I que sean mayores a R. Sí, profe. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, digamos, después del V de R, expresan, digamos, meten ahí para el V de I como por esta combinación. Luego el que sigue, el V de I más 1, meten también la combinación lineal respectiva, y así hasta llegar al último, ¿no? Que será al V de N. Entonces van a quedar términos, dice, si se hace así y luego se agrupan los términos, ¿qué es lo que van a tener? Un bloque de términos que va a estar asociado a ¿qué, Diego? A V1, ¿no? Con cierta combinación de coeficientes escalares. Otro grupo de términos que van a estar asociados a V2, y así nos vamos hasta otro grupo de términos que va a estar asociado a VDR. ¿Por qué? Porque al reemplazar después del iésimo, a partir del iésimo, por combinaciones lineales de este tipo, y esas combinaciones lineales de ese tipo dependen de V1, dependen de V2, dependen de VR, al final vamos a tener que el vector V va a estar expresado como una combinación lineal de qué, Diego. ¿Estarías de acuerdo que al final nos va a quedar una expresión V, este vector V, como una combinación lineal de V1, V2, VR? ¿Cómo ves? Piénsale. A ver, Ander, vamos a retomar la idea. Ander, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos desde el vector V1, V2, hasta VR, ¿no? Luego sigue el iésimo, el I más 1, hasta V de N, ¿no? Entonces, desde V1 hasta VR sería hasta aquí, ¿no? Después de eso sigue el VDI. El VDI lo expresan en términos de ¿qué? Como una combinación lineal de V1, V2 hasta VR. Luego el que sigue, el VI más 1, lo expresa nuevamente en términos de una combinación lineal de V1, V2, VR. Claro que los coeficientes generales C1 en A,